¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una buena persona, alguien amable, compasivo y ético, a cometer actos de crueldad o incluso a convertirse en un monstruo? Imagina a alguien que admiras, alguien en quien confías, transformándose en alguien que apenas reconoces. Y si te dijera que esto no es solo una anomalía rara, sino un patrón que se ha visto a lo largo de la historia y el comportamiento humano? Hoy nos adentraremos en una de las preguntas más provocativas e inquietantes sobre la naturaleza humana. ¿Por qué a veces las personas buenas hacen cosas malas? Al final de este video, descubrirás los asombrosos mecanismos que empujan a personas ordinarias a la oscuridad. Más importante aún, revelaremos cómo reconocer y resistir estas fuerzas, siendo el último conocimiento el más crítico y empoderante de todos. Este viaje nos lleva profundamente a los experimentos psicológicos, eventos históricos y reflexiones filosóficas que exponen la delgada línea que separa el bien del mal. Esta no es solo una historia de otros, es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Podría también yo ser influenciado por estas fuerzas? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar fundamentalmente la forma en que ves el mundo y a ti mismo. El efecto Lucifer es un concepto popularizado por el psicólogo Philip Zimbardo, quien llevó a cabo el infame experimento de la prisión de Stanford. Lo que él reveló fue profundamente inquietante. El entorno en el que nos encontramos, los roles que adoptamos y la autoridad que obedecemos pueden torcer incluso a los individuos más virtuosos en perpetradores de daño. Piensa en ello. La historia está llena de ejemplos de personas comunes que cometieron atrocidades extraordinarias. Los guardias en los campos de concentración nazis, los soldados que llevaron a cabo limpiezas étnicas, o incluso los testigos que se quedaron en silencio mientras se desarrollaban horrores. Todas estas personas no nacieron malignas. En muchos casos, eran personas regulares atrapadas en circunstancias que desatan las partes más oscuras de la naturaleza humana. ¿Por qué sucede esto? La respuesta radica en una combinación de fuerzas psicológicas y sociales que moldean el comportamiento. Primero, está el poder de la autoridad. Los experimentos de obediencia del psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960 mostraron que las personas llegarían a extremos, incluso infligiendo dolor a otros, cuando eran instruidas por una figura de autoridad. En su estudio, se pidió a los participantes que administraran descargas eléctricas a otra persona, que en realidad era un actor que pretendía sentir dolor. Sorprendentemente, la mayoría de los participantes continuó administrando descargas incluso cuando creían que estaban causando un daño severo, simplemente porque se les dijo que lo hicieran. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Con qué frecuencia seguimos instrucciones sin cuestionarlas? Ya sea de un jefe, un líder o incluso de las normas sociales, ¿qué harías si alguien en una posición de poder te pidiera que comprometieras tus principios por el bien mayor? Otro factor crítico es el concepto de deshumanización. Cuando despojamos a otros de su humanidad, etiquetándolos como enemigos, subhumanos o inferiores, se vuelve más fácil justificar actos de crueldad. Esta es una táctica utilizada una y otra vez en propaganda, guerras e incluso en conflictos cotidianos. Es más fácil hacerle daño a alguien cuando ya no lo ves como a una persona. Considera el lenguaje que usamos hoy en el discurso social y político. ¿Con qué frecuencia vemos a grupos de personas reducidos a etiquetas o estereotipos? Reflexiona sobre cómo esto disminuye nuestra empatía y conexión, creando una mentalidad de nosotros contra ellos. Pero la deshumanización es solo parte del rompecabezas. Los roles sociales y la dinámica de grupo también juegan un papel significativo. El experimento de la prisión de Stanford de Zimbardo demostró esto de manera vívida. Se asignó aleatoriamente a estudiantes universitarios para que fueran guardias o prisioneros en un entorno de prisión simulado. En unos días, los guardianes comenzaron a exhibir comportamientos abusivos y los prisioneros mostraron signos de estrés extremo y sumisión. Lo que resultó impactante fue cuán rápidamente los participantes
perdieron de vista su individualidad y se conformaron a los roles que se les asignaron. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Cuánto de nuestra identidad está formada por el rol que la sociedad nos impone? ¿Somos realmente libres de actuar como individuos o estamos jugando inconscientemente papeles dictados por los sistemas que nos rodean? Estas fuerzas, autoridad, deshumanización y dinámica de grupo, no son teóricas, están activas en nuestra vida diaria, influyendo en la manera en que pensamos, actuamos y engañamos a otros. Las vemos en lugares de trabajo, escuelas, redes sociales e incluso dentro de las familias. Reconocer estas fuerzas es el primer paso para resistirlas. Pero, ¿qué hay del punto de quiebre? El momento exacto en que una buena persona cruza la línea. Ese momento es a menudo sutil, comienza con pequeños compromisos. Una decisión de permanecer en silencio al ser testigo de una injusticia. Un acuerdo de seguir adelante solo esta vez. Con el tiempo, estas pequeñas elecciones se acumulan, creando una pendiente resbaladiza que puede llevar a un profundo fracaso moral. Tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has tomado una decisión que iba en contra de tus valores porque parecía más fácil o más seguro? A medida que avanzamos, exploraremos cómo reconocer estos momentos antes de que se descontrole. Más importante aún, descubriremos cómo fomentar la resiliencia frente a estas fuerzas psicológicas. Pero primero, enfrentemos una pregunta aún más profunda. ¿Hay algunas personas inmunes al efecto Lucifer, o es un peligro que todos enfrentamos? Mantente atento, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre ti mismo y la naturaleza humana. Ahora, confrontemos la pregunta que persiste en la mente de muchos. ¿Hay algunas personas realmente inmunes al efecto Lucifer? La respuesta, tan incómoda como pueda ser, es que ninguno de nosotros está completamente inmunizado. Los psicólogos han debatido durante mucho tiempo el papel de la personalidad en la resistencia a la corrupción y el colapso moral. Si bien ciertos rasgos como una fuerte empatía, autoconciencia y valentía moral pueden actuar como factores protectores, la verdad es que, bajo las circunstancias adecuadas o quizás inadecuadas, cualquiera puede caer presa de estas fuerzas. Piénsalo de esta manera. Todos llevamos dentro la capacidad tanto para el gran bien como para el daño indescriptible. Esta dualidad es un tema recurrente en la literatura, la religión y la filosofía. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, describió esto como el aspecto sombra de nuestra psique, las partes más oscuras, a menudo reprimidas, de nosotros mismos que somos reacios a reconocer. Jung creía que para entendernos completamente debemos confrontar esta sombra e integrarla en nuestra conciencia. ¿Alguna vez has sentido un estallido de ira o envidia tan intenso que incluso a ti mismo te sorprendió? ¿Alguna vez has dicho o hecho algo en el calor del momento que luego lamentaste profundamente? ¿Estas son vislumbres de la sombra en acción? Si se deja sin control, esta sombra puede crecer y manifestarse de maneras que se alinean con el efecto Lucifer. Pero aquí está la parte esperanzadora. La conciencia es nuestra mayor defensa. Al comprender los mecanismos psicológicos que llevan al colapso moral, ganamos el poder de resistirlos. Así que profundicemos en cómo operan estas fuerzas en el mundo real y cómo podemos contrarrestarla. Uno de los mecanismos más insidiosos es algo que los psicólogos llaman disengagement moral. Este concepto, introducido por el psicólogo Albert Bandura, explica cómo los individuos racionalizan comportamientos dañinos para evitar sentir culpa o remordimiento. Por ejemplo, alguien podría convencerse de que todos los demás lo están haciendo o de que los fines justifican los medios. Estas racionalizaciones crean una distancia psicológica entre la persona y sus acciones, facilitando la justificación de un comportamiento indebido. Consideremos cómo se manifiesta esto en situaciones cotidianas. Un estudiante podría hacer trampa en un examen, diciéndose a sí mismo que es solo una vez. Un gerente podría tratar a los empleados de manera injusta, creyendo que es necesario para cumplir con los objetivos de la empresa. En esos momentos,
El disengagement moral permite a las personas actuar de maneras que contradicen sus valores. El antídoto a esto es lo que algunos psicólogos denominan vigilancia moral. Esto implica cuestionar activamente nuestras acciones y sus consecuencias, incluso cuando resulta incómodo. Significa preguntarnos, ¿estoy justificando algo que en el fondo sé que está mal? Otra herramienta poderosa es la cultivación de la empatía. La empatía actúa como un contrapeso a la deshumanización. Cuando realmente vemos a los demás como individuos complejos y con sentimientos, personas con esperanzas, miedos y sueños, se vuelve mucho más difícil hacerles daño. Por eso la narración de historias, el arte y la conexión humana genuina son tan vitales. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida y rompen las barreras que nos dividen. Pero, ¿qué pasa a nivel societal? ¿Cómo abordamos los sistemas y estructuras más grandes que perpetúan el daño y permiten el efecto Lucifer a gran escala? Aquí es donde el papel del liderazgo y la responsabilidad colectiva se vuelve crucial. La historia nos ha demostrado que los líderes carismáticos pueden elevar o corromper sociedades enteras. Adolf Hitler, por ejemplo, manipuló el miedo y el prejuicio para justificar atrocidades. Por otro lado, líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. usaron su influencia para inspirar cambios positivos y resistencia contra la injusticia. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué tipo de líder elegimos seguir y qué tipo de influencia ejercemos sobre los demás? Incluso si no estamos en posiciones de autoridad tradicional, todos tenemos influencia dentro de nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. La pregunta es si usamos esa influencia para promover la compasión y la equidad, o para perpetuar el daño y la división. Reflexiona un momento sobre tu propia vida. ¿Quiénes son las personas a las que admiras? ¿Qué valores encarnan? Y lo que es igualmente importante, ¿qué tipo de ejemplo estás estableciendo para aquellos que te observan? Al examinar estas fuerzas, la autoridad, el desapego moral, la deshumanización y el liderazgo, es evidente que la batalla entre el bien y el mal no es solo externa, es una lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta a diario. Pero aquí está la verdad empoderadora. Así como las circunstancias pueden desviar a las personas, también pueden guiarnos hacia actos extraordinarios de bondad, valentía e integridad. Los mismos mecanismos que crean monstruos también pueden crear héroes. ¿Cómo cultivamos la fortaleza para resistir la influencia del efecto Lucifer cuando surge? Las respuestas están por venir. En la siguiente sección, descubriremos estrategias prácticas para reconocer y resistir las fuerzas que llevan al fracaso moral. Estas estrategias han sido probadas por psicólogos, líderes espirituales e individuos comunes que han enfrentado desafíos extraordinarios. Y recuerda, la última idea que vamos a explorar es la más transformadora de todas, una realización que podría cambiar no solo la forma en que ves a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo. Para resistir las fuerzas que pueden desviarnos, primero debemos entender que la conciencia por sí sola no es suficiente. Si bien reconocer los mecanismos psicológicos del efecto Lucifer es un paso crucial, necesitamos estrategias concretas para contrarrestar su influencia. Exploramos estas estrategias, comenzando con el concepto de valentía moral. La valentía moral es la capacidad de actuar éticamente y defender lo que es correcto, incluso frente al miedo, la oposición o la pérdida personal. Es lo que impulsa a alguien a hablar contra la injusticia, a proteger a los vulnerables o a admitir un error cuando sería más fácil permanecer en silencio. Pero la valentía moral no es algo con lo que nacemos, es algo que cultivamos a través de la práctica deliberada y la reflexión. Piensa en figuras históricas como Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en un autobús, desencadenando un movimiento por los derechos civiles. O considera a los denunciantes que exponen la corrupción y el mal comportamiento, a menudo a un gran costo personal. Estas personas no eran inmunes al miedo, pero eligieron actuar a pesar de él. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la valentía moral en nuestras propias vidas? Empieza por identificar tus valores fundamentales, los principios que más importan para ti.
Estos pueden incluir la honestidad, la compasión, la equidad o la responsabilidad. Reflexiona sobre momentos en los que te enfrentaste a un dilema moral. ¿Actuaste de acuerdo con estos valores o los comprometiste? Un ejercicio práctico es imaginarte en escenarios desafiantes. ¿Qué harías si presenciaste acoso en el trabajo? ¿Cómo responderías si te presionan para seguir una directriz poco ética? Al visualizar estas situaciones y ensayar tu respuesta, fortaleces tu capacidad para actuar con decisión cuando llegue el momento. Otra estrategia esencial es construir conexiones sociales sólidas con personas que comparten tus valores. Rodearte de individuos solidarios y con principios puede actuar como un amortiguador contra influencias negativas. Estas relaciones proporcionan un sentido de responsabilidad y aliento, lo que facilita resistir las presiones de conformidad y autoridad. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a sistemas o entornos que parecen diseñados para socavar nuestra moral? Aquí es donde el concepto de conciencia situacional se vuelve vital. La conciencia situacional implica reconocer las señales sutiles y las dinámicas que moldean el comportamiento. Por ejemplo, presta atención a las normas del grupo. ¿Qué se considera aceptable o esperado en un entorno determinado? Si notas patrones de exclusión, deshonestidad o daño, cuestiona eso. Pregúntate, ¿es esto realmente correcto? ¿O simplemente lo he aceptado porque todos los demás lo han hecho? Además, considera el papel de las pequeñas acciones en la creación de cambio. A menudo nos sentimos impotentes ante problemas sistémicos, pero incluso pequeños actos de resistencia pueden marcar la diferencia. Piensa en el efecto dominó, cómo la decisión de una persona de actuar con integridad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, hablar en contra de prácticas poco éticas puede parecer arriesgado, pero puede alentar a otros a expresar sus preocupaciones también. De la misma manera, elegir la amabilidad y la comprensión en las interacciones cotidianas puede desafiar la cultura de deshumanización que a menudo permea la sociedad. También abordemos la importante cuestión de la autorreflexión. El filósofo Sócrates decía famosamente, «Una vida sin examen no merece ser vivida». La autorreflexión nos permite identificar nuestros sesgos, reconocer nuestros errores y aprender de ellos. No se trata de la perfección, sino del progreso, volverse un poco mejor, un poco más consciente con cada día que pasa. Haz de esto un hábito y pregúntate regularmente cosas como, ¿qué motivó mis acciones hoy? ¿Traté a los demás con respeto y empatía? ¿Hubo momentos en los que me quedé en silencio cuando debería haber hablado? Al reflexionar sobre estas preguntas, te entrenas para actuar con mayor intención e integridad. Pero, ¿qué hay de la pregunta definitiva? ¿Puede el efecto Lucifer ser neutralizado por completo? Aunque la respuesta puede depender de factores individuales y sociales, la clave radica en fomentar lo que el psicólogo Philip Zimbardo llama una imaginación heroica. La imaginación heroica es la mentalidad que permite a las personas comunes tomar acciones extraordinarias ante desafíos morales. Es la creencia de que tú también puedes marcar la diferencia, que el heroísmo no está reservado para los excepcionales, sino que es accesible para todos nosotros. Para cultivar esta mentalidad, comienza buscando oportunidades para practicar pequeños actos de heroísmo. Estos pueden incluir defender a alguien que esté siendo tratado injustamente, ofrecerte como voluntario para ayudar a los necesitados o simplemente elegir la amabilidad en lugar de la indiferencia en tus interacciones diarias. También es útil estudiar las vidas de aquellos que han ejemplificado el heroísmo, desde figuras históricas hasta agentes de cambio actuales. Sus historias nos recuerdan que el coraje y la compasión están al alcance de todos. En este punto, podrías preguntarte cuál es el insight más poderoso de todos. ¿Qué realización final puede realmente transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el mundo? Esa respuesta radica en comprender la profunda interconexión de la humanidad. La línea entre el bien y el mal no corre entre grupos de personas o naciones, corre a través de cada corazón humano. Como Alexander Solzhenitsyn
escribió una vez: la línea de batalla entre el bien y el mal corre a través del corazón de cada hombre. Esta realización es tanto humillante como empoderadora. Nos recuerda que todos somos capaces tanto de hacer daño como de sanar, pero también nos otorga la capacidad de elegir. Cada momento presenta una nueva oportunidad para actuar con integridad, para resistir la atracción de la oscuridad y contribuir a un mundo arraigado en la compasión y la justicia. Quédate conmigo, porque en la parte final profundizaremos aún más en cómo estas ideas pueden aplicarse a tu propia vida. Juntos, descubriremos pasos prácticos, no solo para resistir el efecto Lucifer, sino para convertirnos en una fuerza del bien en un mundo que desesperadamente lo necesita. En este punto, hemos descubierto los mecanismos psicológicos que pueden llevar a las personas buenas hacia la oscuridad: la autoridad, la desconexión moral, la deshumanización y la influencia de la dinámica de grupo. Hemos explorado cómo la conciencia, el valor moral, la empatía y la autorreflexión sirven como defensas contra estas fuerzas. Ahora, enfoquémonos en lo que puedes hacer desde hoy para no solo ser resiliente, sino también una fuente de luz en circunstancias desafiantes. El primer paso es reconocer tu influencia. No importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer tu papel, tienes el poder de moldear el entorno que te rodea. En cada interacción, contribuyes a las normas y valores que guían a los demás. Estás fomentando una cultura de amabilidad, justicia y responsabilidad. ¿O estás permitiendo en silencio que persistan comportamientos dañinos? Considera la historia de alguien que cambió el curso de la historia a través de acciones aparentemente pequeñas. Oskar Schindler, un industrial alemán, durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque al principio estaba motivado por el beneficio económico, Schindler utilizó sus recursos para salvar la vida de más de 1000 judíos del Holocausto. Su historia es un testimonio de cómo un solo individuo, incluso en medio de uno de los capítulos más oscuros de la historia, puede hacer una diferencia profunda. No necesitas circunstancias extraordinarias para seguir este ejemplo. Puedes comenzar en tu propia comunidad, lugar de trabajo o incluso dentro de tu familia. Habla cuando veas injusticia. Ofrece apoyo a alguien que se sienta aislado. Desafía estereotipos y suposiciones que dividen a las personas. Estos pequeños actos, cuando se multiplican, tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Otro paso vital es educarte a ti mismo y a los demás. El conocimiento es una de las herramientas más efectivas contra la manipulación y la erosión moral. Estudia historia, psicología y filosofía para profundizar en tu comprensión de cómo y por qué las personas toman las decisiones que toman. Comparte este conocimiento con otros, no para predicar o dar lecciones, sino para inspirar conversaciones significativas que fomenten la reflexión y el crecimiento. Por ejemplo, ¿alguna vez has considerado cuánto influyen las historias que consumimos en nuestra forma de pensar? Las películas, los libros y los medios a menudo moldean nuestras percepciones del bien y el mal, del correcto y lo incorrecto. Al buscar narrativas que desafíen tus suposiciones y amplíen tu perspectiva, construyes una comprensión más matizada y compasiva del mundo. Hablemos también sobre la resiliencia frente a la presión. Defender lo que es correcto a menudo conlleva riesgos, rechazo social, consecuencias profesionales e incluso pérdidas personales. La resiliencia no significa no tener miedo, significa seguir actuando de acuerdo con tus valores, incluso cuando hay miedo presente. Para desarrollar la resiliencia, enfócate en prácticas que fortalezcan tu bienestar mental y emocional. Estas podrían incluir la atención plena, la meditación, escribir un diario o buscar orientación de mentores y amigos de confianza. Rodéate de una comunidad de personas que te eleven e inspiren. La resiliencia no es algo que construyes solo, prospera en conexión con los demás. Pero, ¿qué pasa cuando fallamos? Porque inevitablemente lo haremos. Habrá momentos en los que el miedo o la presión se apoderen de nosotros, cuando actuemos de maneras de las que luego nos arrepentimos. Aquí es donde el concepto de autocompasión se vuelve esencial. La autocompasión
No se trata de excusar un comportamiento dañino, sino de reconocer tus errores, asumir la responsabilidad y comprometerte a hacerlo mejor. Se trata de entender que el fracaso es parte de la experiencia humana y que el crecimiento a menudo proviene de enfrentar nuestras deficiencias. Reflexiona por un momento. ¿Hubo un tiempo en el que no estuviste a la altura de tus propios valores? ¿Cómo respondiste a ese fracaso? ¿Aprendiste de él o dejaste que te definiera? La capacidad de perdonarte a ti mismo y a los demás es una de las herramientas más poderosas para liberarnos de los ciclos de daño perpetuados por el efecto Lucifer. Te permite avanzar con claridad y propósito, en lugar de ser arrastrado por la culpa o el resentimiento. Finalmente, volvamos a la percepción más profunda de todas, la interconexión de la humanidad. Cuando reconocemos que la línea entre el bien y el mal atraviesa cada corazón humano, comenzamos a ver a los demás y a nosotros mismos con mayor compasión. Esta comprensión no excusa el comportamiento dañino, pero nos permite aproximarnos al mundo con empatía y un compromiso con la sanación en lugar de con el juicio. Piensa en los efectos de tus acciones. Cada elección que haces, por pequeña que sea, envía ondas al mundo. ¿Contribuirán tus acciones a la división y al daño, o unirán a las personas e inspirarán esperanza? Imagina un mundo donde cada uno de nosotros asume la responsabilidad de nuestras propias elecciones, donde resistimos las fuerzas que deshumanizan y dividen, y donde nos esforzamos por crear entornos que fomenten la compasión y la integridad. Este no es un ideal inalcanzable, es una realidad que podemos construir, una decisión a la vez. Al llegar al final de este viaje, déjame dejarte con un último desafío. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy y pregúntate cómo puedes aplicarlo en tu propia vida. ¿Cómo reconocerás y resistirás las fuerzas que te alejan de tus valores? ¿Cómo contribuirás a un mundo donde lo bueno prevalece sobre la oscuridad? Las respuestas a estas preguntas no son fáciles, pero valen la pena ser perseguidas. Porque al final, la lucha entre el bien y el mal no se libra en campos de batalla lejanos o en teorías abstractas, se libra dentro de cada uno de nosotros, cada día. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección moral, recuerda esto: tienes el poder de elegir, tienes el poder de resistir, y tienes el poder de ser una fuerza para el bien en un mundo que lo necesita desesperadamente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el desafío? Gracias por tu atención.